Vale. Efesios 2. Y bueno, nosotros este mes estamos mirando sobre la doctrina de la salvación, porque vamos a ir ya estudiando muchas doctrinas. Doctrinas son enseñanzas y lo que la Biblia nos enseña acerca de un tema, y este tema de la salvación. Entonces, pero antes de comenzar, vamos a orar una vez más y pedir que el Señor nos ayude aquí durante este tiempo. Hermano Jorge, ore por nosotros, por favor. Sí. Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Señor, te queremos dar gracias por permitirnos, Señor, participar de este curso, de esta enseñanza que el pastor nos está trayendo, Señor, sobre la salvación, que es muy importante para nosotros y que es lo que venimos a buscar, Señor, a través de tu amado Hijo Jesús. Te pedimos que por favor, Señor, nos dé entendimiento, sabiduría, para poder comprender lo que el pastor nos va a estar enseñando a través de la palabra. Que tu Espíritu, Señor, esté aquí con nosotros, Señor. Y que todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea de agrado a tu presencia, Señor, y de bendición para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, pues estamos viendo aquí el plan de Dios para salvación. La semana pasada vimos en la página 4 sobre la letra A para ser salvo, porque hay unos requisitos. Para ser salvo, uno tiene que saber que es pecador. Hemos dado la definición de qué es pecado. Es todo aquel, o pecador, todo aquel que comete pecado, infringe, traspasa también la ley. Entonces, el pecado es transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. Y entonces, yo quiero hacer esta pregunta, porque estaba hablando de ser salvo, hablando de la salvación. ¿Qué es ser salvo? Rescatado. Sí. ¿Qué más? ¿Qué es ser salvo? Vivir eternamente. Amén. Nacer de nuevo. Amén. Todos esos son sinónimos. Bien, bien. ¿Más? Perdonado por el Señor. Amén. Estar limpio. Amén. Porque estamos sucios por nuestros pecados. Amén. Salvo. Entonces, el Señor nos salva. Piensa una persona que está o perdido en un bosque o en una ciudad, o una persona que está en peligro, como está ahogando en el mar. Entonces, ¿qué necesita? Salvación. Salvación. Cuando está perdido, estar encontrado. Entonces te salva. Si estás ahogándose en el mar, te salva de la muerte, de lo... ¿Sí? Entonces, eso es cuando el Señor nos salva de nuestros pecados. Y nos salva de la consecuencia de morir en nuestros pecados, que es la muerte eterna. Entonces, eso, para definir ese término, ser salvo. Porque hay mucha gente, si tú acercas a una persona en la calle y dices, bueno, Dios te quiere salvar. Si no entiende el concepto, va a pensar, ¿salvarme de qué? ¿Estoy en peligro? Sabemos la respuesta que sí, pero tenemos que explicarle. Por eso es muy importante este primer punto para ser salvo. Uno tiene que saber que es pecador, que está perdido, que está en peligro de muerte, ¿sabes? Y ahora pasamos a la letra B en la página 5. Para ser salvo, uno debe darse cuenta que no puede salvarse a sí mismo. Eso es cierto. No somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. No somos capaces. Entonces vamos a ver dos pasajes principales sobre qué esto. El primero está en Efesios 2. Voy a leer 8 y 9 y luego yo quiero que lees del 1 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿ves?
sois salvos. La salvación, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora, para entender un poco más ese contexto, de que mira, tenemos que darnos cuenta de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Escucha la condición antes de la salvación de una persona. En Efesios 2, del 1 al 9. Léelo, por favor. Sí. Y Él os dio vida a vosotros, que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Amén. aun estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y justamente con Él nos resucitó. Y Juntamente. asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, aquí nos describe de cómo era una persona antes de la salvación de Dios, que es por su amor, por su misericordia. Entonces, no somos capaces, no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque mira la condición de una persona antes que de la salvación de Dios. Primero empieza, y Él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mira, una persona muerta no puede hacer nada. No se puede ayudar a sí mismo, ¿verdad? Se queda allí. Está muerto. No tiene ese poder. Dice otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, tú estabas yendo una corriente y no tenías control de tu dirección, de tu caminar. Sí. Entonces, hasta que Dios llega y nos ayudó en el cuadro, pero Dios, entonces, mira, la salvación solamente viene a través del Señor. Sí. Porque estábamos viviendo según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y nuestra naturaleza era de ira. Y mira, una persona así no se puede salvarse a sí mismo, porque no es capaz. Dice en el 2, siguiendo conforme al príncipe de la potestad del aire, estaba bajo el dominio o el control del diablo. Y el diablo no va a permitir que uno de sus hijos se salve a sí mismo. Mira, es un milagro que nosotros estamos aquí. Es el milagro que yo soy salvo. Porque el Dios de este mundo ponía obstáculos para que yo llegara a escuchar el mensaje de la cruz de Jesucristo. Y el diablo está haciendo lo mismo. Dice la escritura que ha cegado los ojos de la gente incrédula para que no creyesen en el evangelio de Jesucristo. Estoy parafraseando un poco, pero entienden la idea. Entonces, pero uno tiene que darse cuenta que tú no puedes salvarte a ti mismo, ni por obras buenas. Eso no estamos nuestra vida en un balance y pone el título La salvación.
aquí está obras buenas, aquí está obras malas. Y a ver qué tienes más al final de tu vida para lograr la salvación. No. La salvación viene a través de la obra de Jesucristo en la cruz. La obra que Él hizo por nosotros. Entonces, no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Ahora pasamos a Romanos capítulo 4. Romanos 4. También vamos a ver un pasaje muy importante. Yo sé que a veces leyendo el libro de Romanos, a veces los términos y las frases a veces son un poco difíciles para entender, pero vamos a intentar entender este pasaje. Romanos 4. ¿Alguno de vosotros puede? Vamos a leer Romanos 4 del 1 al 8, ¿vale? Y porque estamos viendo de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y entonces vamos a ver lo que nos dice Romanos 4 del 1 al 8 primero. Sí. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza de hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Amén. Entonces, voy a decir esto primero. Buenas tardes. Estamos en Romanos capítulo 4 y estamos leyendo de los versículos 1 al 8. Voy a darles un término para apuntar. Justificación. Porque aquí habla de ser justificado, ¿vale? Y es la justificación. Justificación es el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador. El acto de gracia de Dios por el cual declara justo. Y eso quiere decir inocente, sin culpa, limpio. Entonces queda adentro, es otro término que se describe a una persona salva. Una persona que es salvo es justificado por la gracia de Dios, declarado justo. Y eso es lo que significa justificación. Y es declarado justo únicamente a través de la fe en Jesucristo. Es la única manera que uno puede llegar a ser justificado por el Señor. Porque defino ese término, esa palabra, porque en el 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, fue salvo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, vemos aquí que uno no se puede ni justificarse, ni salvarse a sí mismo. Amén. Entonces, solamente es por creer, porque dice 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por esa justificación, esa salvación, era por creer a Dios.
Y dice en el 5, más al que no obra, sino cree en aquel que... mira, estoy saltando el 4. Dice, pero al que obra, las personas que están intentando vivir la mejor manera que pueden vivir, hacer obras buenas con el propósito de alcanzar la salvación o lograr la bondad de Dios. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, porque la Biblia dice, sois salvos por la gracia. Dice, sino como deuda. Entonces, ¿por qué obra tanta gente? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo sé que tenemos una deuda de pecados, pero es una deuda que no se puede pagar con obras buenas. Solamente esa deuda puede ser pagado con la sangre derramada del Señor Jesucristo. El único Dios acepta para el pago de nuestra deuda de pecado es la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces dice en el 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Y quién es el que justifica al impío? El Señor, amén. ¿Qué es impío? Sí, es otro término para pecador. Dice, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Estoy mirando aquí porque hay una... voy a seguir adelante. Dice en el 8, bienaventurado, bendecido el varón o la varona a quien el Señor no inculpa de pecado. En otra revisión usa la palabra imputa. No imputará de pecado, es sinónimo. No inculpa de pecado, no es culpable de ese pecado. Y ahora saltamos al 23 al 25. 23 a 25. Hermana, ¿tiene? No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces, nuestra justificación es nuestra salvación. Entonces, lo voy a leer aquí de la hoja. Usa otra palabra, imputado, y dice, y que le fue imputado, por ejemplo, inculpado, no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, a quienes será imputado o inculpado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación, o sea, nuestra salvación. Entonces, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solamente Jesucristo nos puede salvar. La única manera. La única. Y ahora pasamos a la letra C. Para ser salvo, y esto es muy importante también, cada paso es importante. Para ser salvo, uno debe arrepentirse del pecado. Cuando uno se arrepiente, tiene que cambiar su mentalidad sobre la dirección a donde se dirigen su alma, al infierno, eso es la perdición, y se aflige sobre su pecado, queriendo que sea removido. Esto es importante, subraya la siguiente frase. El arrepentimiento es volverse a Dios del pecado, lo que significa que el arrepentimiento
ocurre al mismo tiempo que uno cree en el Evangelio. Y eso es importante. Vamos a Marcos 1:15. Marcos 1. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ves? ¿Y alguien sabe quién dijo eso? Jesucristo. Porque dice en el 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, y esto es lo que predicaba. Y mira, estamos en el primer capítulo. Entonces, aquí es el primer sermón que Jesucristo predicaba al público. Y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, se ocurre al mismo tiempo de creer y sentir. Por eso es importante darnos cuenta de que somos pecadores. Quiere decir que somos culpables de nuestros actos y nuestros hechos. Y de que por el hecho no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque somos pecadores, somos culpables ante Dios. Entonces, eso da paso a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es la definición de arrepentirse? Sentirse culpable. Reconocer que es el pecador, el primer paso. ¿Y qué? Cambiar su mentalidad sobre nuestro pecado, sabiendo que, mira, yo soy pecador y necesito que alguien me ayude, que me quita este pecado, esta carga que viene con el pecado. Y muchas veces nosotros cuando intentamos describir el arrepentimiento, uno está yendo hacia esta dirección. ¿Y qué le hace cuando se arrepiente? Que es volverse a Dios del pecado. ¿Qué hace uno? Se gira. Está yendo el camino pecaminoso. Pero se gira, se vuelve a Dios del pecado y va a esta dirección. La dirección opuesta. Pero eso ocurre en nuestro corazón, en nuestra mente, el arrepentirse. Y he escuchado muchos pastores, muchos cristianos, dentro de las iglesias bautistas y otros, ponerse en debate sobre el arrepentirse. Porque algunos lo describen como una obra, una buena obra que uno tiene que hacer para ser salvo. Pero sabemos que la salvación no es por obras, ¿verdad? Es solamente por fe. Pero estamos viendo aquí que el Señor Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, para salvarse es arrepentirse y creer. El arrepentirse es sentirse culpable. Es sentir que, mira, estoy pecando, estoy haciendo mal y lo quiero dejar, lo quiero soltar y abrazar, creer en Jesucristo. Entonces, es algo que ocurre al mismo tiempo de creer. Porque Cristo dijo que es necesario que arrepentimos y creemos. Entonces, yo he escuchado eso mucho, ese debate, porque me han preguntado, ¿y tú cómo defines ese de arrepentirse? Porque algunos pastores, sabiendo que la Escritura dice que hay que arrepentirse, pero como, no sé, lo describen como tú tienes que cambiar tu vida. Tú tienes que volver a Dios haciendo obras de arrepentimiento, porque vamos a verlo, frutos de arrepentimiento, pero no, está en el corazón. Tú no te puedes cambiar.
Solamente pedir perdón al Señor. Amén. Y recibir el sacrificio que Él hizo. Sí, hermano. Pastor, aquí dice primera de segunda de Corintios 7. Sí, está en la lista. Vamos a llegar allí. Ve, aquí está en la lista. No salta. No salta. Estoy emocionado con el estudio, ya hizo todo el libro. Sí, sí. Bueno, vamos a Hechos 26. No, Hechos 20, perdón. Hechos 20. Porque la palabra misma nos va instruyendo y ayudándonos a entender que hay que arrepentirse del pecado. Por eso es importante saber, reconocer que somos pecadores para poder arrepentirnos de ese pecado. Amén. Hechos 20, 21. ¿Quién le toca leer? Vale, lee del 17 al 21, por favor. Amén. Y desde Mileto envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he conducido entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que os fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los griegos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí arrepentimiento de los pecados y la fe, que es creer en el Señor Jesucristo, que va mano y mano. No puede tener uno sin el otro para la salvación, porque el tema que estamos hablando es la salvación. Para ser salvo, uno debe o tiene que arrepentirse del pecado. Porque lo dijo Jesucristo. Aquí Pablo estaba diciendo que mira, este requisito, esta necesidad es para los judíos, es para los gentiles, es para los griegos, es para todo el mundo. Amén. Nadie puede lograr la salvación sin esto, sin arrepentirse de su pecado y creer por fe en el Señor Jesucristo, en su obra que Él hizo por nosotros. Vamos a Hechos 26, que la Biblia habla mucho del arrepentimiento, que es sentirse culpable, el desear pedir perdón. Eso es arrepentirse. Porque es una condición en nuestro corazón, nuestra mente. Hay algunos que confunden el arrepentimiento con remordimiento. Sí, remordimiento es que, bueno, sientes pena porque te pillaron en tu acto. Muchos prisioneros, amén, la policía le pilla allí en la esquina vendiendo drogas. No sabía lo que... Bueno, déjate de... a mí me gusta ver los programas de tele de crimen, entonces siempre está ahí. Entonces se siente remordimiento por estar pillado y te manda a la cárcel. Pero en realidad no es arrepentimiento. Pero no, el arrepentimiento es desear cambiar, de ser cambiado por el Señor. Ahí es la diferencia. Entonces, Hechos 26 y 20 dice que se arrepientan y se conviertan a Dios. A que le toca leer, lee del 15 hasta el 20, por favor. Hechos 26. 15 al 20. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mí ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón y pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fue rebelde a la visión celestial, sino que anuncia primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Hasta allí? Sí, gracias hermana. Pues mira, Pablo está diciendo aquí, está testificando aquí rey Agripa. Él estaba en un tribunal dando defensa y bueno, él estaba diciendo que mira, el mensaje que yo iba predicando a todo el mundo, empezando en Israel, en Judea y luego a los gentiles, era que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces vemos que el arrepentimiento es un requisito para la salvación. Se ve que es pecador y se siente culpable. Sí, hermano. Yo creo que el arrepentimiento aquí es primero eso, para que después podamos llegar a la fe. Sí, como estamos diciendo, ocurre al mismo tiempo de creer, porque se siente culpable, pero ve que la obra de Jesucristo y tú pones tu fe en el Señor Jesucristo. Entonces siente pena, se ve que es pecador y ve a Jesucristo el Salvador y crees en Él. Ahora vamos a Hebreos 6:1 y solo vamos a leer un versículo aquí, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Entonces, mira, ahí dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. El fundamento es la base. El fundamento es Cristo. Amén. Entonces, el fundamento quiere decir el comienzo de nuestra salvación. Entonces, el comienzo o la base, el fundamento de nuestra salvación, que es Cristo. Amén. Pero dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, el fundamento de la salvación, que es Cristo, es arrepentimiento hacia Él, pidiéndole perdón y confiando, creyendo, teniendo fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el fundamento siempre es lo que se pone primero. Entonces, el fundamento de nuestra salvación, vemos que lo que pone, porque dice, léelo otra vez, Lourdes, el versículo entero. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Entonces, vemos que el fundamento, la base, el principio de nuestra salvación, que es Cristo, es arrepentimiento de obras muertas. Se arrepiente de los pecados. Amén. Por eso
es muy importante entender que somos pecadores. Y ahora vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3. Y del 9 al 15. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por un grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Gracias. Entonces vemos que el deseo del Señor es, Él no quiere que ninguna persona perezca. ¿Qué quiere decir que no perezca? Que caiga, pero se pierda. ¿Pierda qué? La vida, su alma, eternamente. Esa perdición es eterna. ¿Y qué es lo que van a hacer a la gente en el gran juicio de Dios cuando abren el libro y buscan su nombre? Si están escritos, amén, lo van a atar y lo van a tirar al lago de fuego. Eso es el fin de la perdición. Entonces el Señor no retarda su promesa. Se burlan. Vosotros cristianos lleváis tantos años diciendo que tu Señor va a volver y mira, no ha vuelto. ¿Sabes por qué? Él tiene misericordia y es paciente. Y Él no sea ni que los burladores que se pierden su alma para siempre. Por eso el Señor está tardando. Para la salvación de muchas personas. Pero yo sé que hay una fecha, hay un límite cuando el Señor va a decir, Cristo, ve y recoge tu iglesia. A ver, va a ser el último día y cuando esa última alma va a creer en el Señor Jesucristo, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por dar tardanza. Hay gente que siempre llega tarde, ¿verdad? Siempre estamos esperándole su tardanza. Pero el Señor no, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No quiere que ninguno se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento, que piden al Señor perdón por sus pecados. Eso es lo que Dios desea. No se alegra cuando uno muere en su pecado sin arrepentirse y se alza los ojos estando en tormentos en el infierno. No es el deseo de Dios, no es la voluntad de Dios. Amén.
vamos a 2 de Corintios capítulo 7, ¿vale, Daniel? Y ahora vamos a leer ese 2 de Corintios 7. Segunda de Corintios capítulo 7 y lee los versículos 10 y 11, por favor. Recuerda que estamos hablando de que para ser salvo uno debe arrepentirse del pecado. Estamos mirando lo que la Biblia dice del tema. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para que salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contritados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén, gracias. Entonces, yo veo un par de cosas aquí. Porque estamos hablando de arrepentimiento. Primero habla de tristeza. Eso es lo que va acompañado cuando uno se arrepienta. Se siente triste cuando reconoce que somos pecadores. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Y habla de la tristeza. Dice en el 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados. Es otra descripción de lo que uno siente cuando se arrepiente. Se siente mal por ser pecador. Amén. Por eso pedimos perdón al Señor. Esto va acompañado con ese arrepentirse de nuestro pecado. No que está feliz que es un pecador. No está feliz que miente siempre. O que roba todos los días. O que engaña todos los días. O hace estafa. No se siente feliz. Pero yo veo mucha gente que está muy contento en su pecado, ¿verdad? Pero si vas a arrepentirse para salvación, se siente triste. Se siente mal. Amén. Sí, vergüenza. Vergüenza. Otra muy buena palabra que uno siente, vergüenza. Sí, sí. Claro. Ajá. Sí, sí. 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 Y eso se revela por la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nos abre el entendimiento de que, mira, somos pecadores. Y entra se siente esa pena, esa vergüenza, esa culpa, esa tristeza por haber pecado. Por ejemplo, me hace recordar a esa mujer del alabastro, del perfume, que venía, amén, y lavaban los pies de Jesucristo, ¿con qué? Sus lágrimas. Y luego dijo el Señor Jesús al dueño de la casa, el que ha pecado mucho, ama mucho, porque es perdonado mucho. Entonces, esa mujer estaba allí llorando y lavando los pies de Cristo con sus lágrimas, porque era de sentir esa vergüenza. Ella era una pecadora y sentía esa vergüenza y tristeza y pena por sus pecados. Y esa mujer se salió de ahí perdonada y salva, porque se arrepintió, reconoció quién era ella. Por eso se puso en el suelo.
usando el cabello. La gloria de la mujer es el cabello, es el pelo. Y ella tomando su propia gloria dado por el Señor y lo usaba para lavar los pies del Señor Jesucristo. Eso grande es esa muestra de su fe y de lo que sentía en su corazón por haber pecado. Sí, y Cristo dijo de ella que siempre vamos a estar contando su historia. Siempre. Vamos a Lucas 13. Del 1 al 5, porque estamos hablando de pecadores aquí, de pecados, y hay que arrepentirse de los pecados. Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables de todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Entonces vemos aquí el arrepentimiento es lo que el Señor pide de cada persona si va a ser salvo. Y no importa su nivel de pecados. Porque escuchando este contexto, algunos se sentían que no eran tan malos. Y hablando a Jesús, ¿y qué de esos galileos que mezclaban con el sacrificio como para justificarse, para sentirse un poco mejor? Que mira, yo sí he mentido, he robado, pero mira, yo no soy tan malo como esa gente. Parafraseando. Pero responde Jesús: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? En su mente decían, sí, por eso estaban hablando del tema. Y Jesús, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, está diciendo que, mira, tú sabes que si tú no te arrepientes, tu fin va a ser lo mismo que esa gente que son tan malos. Porque dice, todos pereceréis igualmente. Qué malo ser una persona religiosa, por ejemplo, que vive una vida sencilla, ¿vale? Nunca ha matado a nadie, ha pagado sus impuestos toda su vida, pero nunca llega a reconocer que también es pecador y nunca se arrepiente. Tú sabes que al final de su vida, cuando entra a la perdición eterna, se encuentra en el mismo lugar que Adolfo Hitler. Y uno dice, qué injusto, ¿no? No es injusto. Porque eran también mis pequeñas mentiras que clavaban los clavos en las manos y los pies de Jesucristo en la cruz. ¿Ves? Mi soberbia. Sí, el pecado es cualquier quebrantamiento de la ley de Dios.
de no robar. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuántos de nosotros hemos deshonrado a nuestros padres? Todos somos culpables, ¿verdad? Entonces también somos culpables. No es por la gravedad o niveles de pecado dentro de la sociedad. Amén. Mira, yo recuerdo, yo prediqué por muchos años en las prisiones. Allí ¿cómo se dice? Lo voy a decir en inglés porque suena casi lo mismo. Penitentiary. Hay uno a la orilla de la torre. Y nosotros entramos ahí para predicarles el evangelio. Y yo recuerdo porque había una zona donde tenían sus jaulas, tenían sus células. Y bueno, salieron en un sitio así común. Sí, como un patio. Y luego a cierta hora tenían que volver a su sitio. Pero había otra zona de los malos que nunca ven la luz del día. Están adentro de su célula y no salgan, no tienen libertad de salir al patio. Yo recuerdo un día que entramos y nosotros teníamos un ministerio en la cárcel y también en la prisión. La cárcel no es tan grave, ahí van primero y luego los malos van a la prisión. Pero uno que estaba en la cárcel donde nosotros estábamos predicando, había engañado una guardia, una rubia. Y yo recuerdo porque ella siempre estaba ahí controlando la puerta, nos dejaba entrar. Cuando nosotros fuimos los sábados, siempre a las 7 de la tarde, nos daban 1 hora, 2 horas para predicar. Entonces fuimos a varias zonas. Una mujer rubia, muchos pintolabios, tenía las uñas muy pintadas, entonces quería estar guapa. Pues un preso le había enamorado. Y ella, sí, porque ella dejó que tienen unos botones que sueltan las puertas. Ella empujó un botón y escapó ese hombre. Pero lo que pasó es él en huir de la policía mató un policía. Entonces cuando fui a la prisión, él estaba adentro de la zona de confinamiento. Y siempre cuando ves su puerta, siempre de hierro, siempre tiene un espacio debajo de la puerta, así. Y para meter la comida. Y justo abajo en la puerta, una puertecita, una ventana. Pues a entrar ahí. Y me dijeron que ese preso estaba allí porque lo pillaron. Pues en ese espacio que estaba debajo de la puerta, cogieron un hierro así y taparon, lo soldaron. En la ventanilla también lo taparon con un hierro. Y digo, ese hombre nunca va a salir de ahí. Era muy grave. Pues nosotros a veces en la sociedad pensamos que, mira, no soy tan malo como esa gente. Yo no necesito tanto del perdón de Dios como ese. Ese pecador sí necesita arrepentirse. Mira lo malo que es. Pero Cristo está diciendo que si nosotros no arrepentimos, dice, todos pereceréis igualmente. No importa el nivel del pecado. Claro. Porque con el amén. Porque con el arrepentimiento viene la fe. Y esos dos juntos en el Señor Jesucristo te cambia la vida. Y no sigues siendo igual. No quiere decir que nunca vas a volver a pecar. Siempre luchamos con eso. Pero ya no soy esclavo al pecado.
Amén. Ya no estoy bajo la condenación del pecado, tampoco. Gracias al Señor. Entonces, el arrepentimiento junto con la fe en el Señor Jesucristo es lo que produce salvación. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, pero antes de orar, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? Yo creo que lo hemos explicado muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí. Aquí después. Está preocupado con su tarea. Después de 10 años volví a hacer una tarea. Sí. Si no lo cumple, no puede ir a la Sierra Nevada, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a orar. Y gracias al Señor por su palabra. Todas las respuestas están aquí en este libro. Amén. Bueno, oremos. Hermano Juan, ¿puedes orar por nosotros? Amén. Amén. El Señor los bendiga.